Hola hermanos, ¿cómo están? Los saluda en el amor del Señor. Bienvenido a una nueva clase. Bienvenido a la clase número 8, el cual vamos a hablar hoy día del Espíritu Santo y la santificación. Amén. El título de esta clase es La obra de Dios en el creyente. El objetivo es que podamos comprender quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra en la salvación y cómo produce crecimiento y santidad en la vida del creyente. Como siempre, tenemos un texto base, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17, que dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Muchas personas tienen ideas equivocadas acerca del Espíritu Santo. Algunos lo ven como simples emociones, otros una simple experiencia o manifestaciones externas, pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo primeramente es Dios. Amén. Es una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, y es quien aplica la obra de Cristo en el creyente. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo, sin él, nadie podría nacer de nuevo. Nadie podría entender la verdad, ni siquiera podríamos vivir una vida agradable a Dios. El Espíritu Santo transforma completamente nuestras vidas. Amén. Para comenzar con la clase vamos a ir al punto 1, que es el Espíritu Santo es Dios. Amén. En Hechos 5, versículos 3 al 4 dice: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Hermano, el Espíritu Santo no es una fuerza, ni una energía, ni mucho menos una emoción. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee voluntad, inteligencia y personalidad. El Espíritu Santo participa en la creación, en la inspiración de la Escritura, como lo hemos estudiado en veces anteriores. También participa en la salvación y en la santificación diaria del creyente. Hermanos, nosotros tenemos que honrar y obedecer al Espíritu Santo porque es Dios mismo. Amén. Vamos a pasar al punto número 2, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Amén. Vamos a ver acá dos puntitos ya que podemos concluir en la obra del Espíritu Santo, que el punto A es que convence de pecado. Esto lo podemos encontrar en Juan 16:8. Juan 16:8 dice así: Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecados, de justicia y de juicio. Hermanos, recordemos que el hombre naturalmente ama el pecado, rechaza a Dios y está espiritualmente ciego, está muerto, como lo hemos estudiado veces anteriores. Pero el Espíritu Santo abre nuestros ojos, confronta el corazón y muestra nuestra necesidad de Cristo. Hermanos, nadie, recordemos lo que dice Romanos, nadie puede llegar a Cristo por un razonamiento humano. Recordemos que la salvación es obra de Dios, ¿ya? B, produce el nuevo nacimiento. Y acá vamos a ir a Juan, capítulo 3, del 5 al 6. Dice así: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el Espíritu Santo da vida espiritual, transforma el corazón y cambia nuestros deseos. El Espíritu Santo es el quien lleva a cargo la regeneración, ya, porque recordemos que antes el hombre, nosotros estábamos muertos y nosotros amábamos el pecado, pero después de la regeneración nosotros comenzamos a amar a Dios, amamos su palabra y amamos su santidad. Amén.
Hermanos, la verdadera conversión siempre produce transformación. Amén. En el tercer punto, el Espíritu Santo habita en nosotros los creyentes. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 6:19, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amén, hermano. Todo creyente verdadero posee al Espíritu Santo y Él nos acompaña, fortalece, guía y nos consuela. Hermanos, nosotros nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. ¿Ya? Vamos a ver una diferencia clave entre justificación y la santificación, ¿ya? Hermanos, la justificación ocurre una sola vez, y es importante que lo entendamos así. ¿Por qué? Porque Dios declara justo al creyente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, y eso lo hizo una sola vez, entonces ocurre, por ende, solo una vez, ¿ya? No podemos ser justificados dos veces, ¿ya? Pero la diferencia con la santificación es que la santificación dura toda la vida y Dios transforma al creyente de forma progresiva, ¿ya? Miren, en Filipenses capítulo 2, del 12 al 13, dice así, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros tenemos luchas, nosotros obedecemos, nosotros perseveramos, pero es Dios quien produce el crecimiento espiritual, ¿ya? La vida cristiana no es una perfección instantánea, ¿ya? Sino es un crecimiento continuo, ¿ya? Entonces, para pasar rápidamente al punto 5, vamos a hablar del fruto del Espíritu, que lo pueden buscar ustedes en sus casas, que está en Gálatas 5, 22, 23, ¿ya? ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Produce amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este carácter, este nuevo fruto que nosotros damos gracias al Espíritu Santo es la evidencia de la transformación que ha hecho el Señor con nosotros. El crecimiento espiritual no se mide solo por el conocimiento, sino por una vida transformada. ¿Ya? Hermanos, nosotros tenemos que examinar si existen evidencias del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Ya? Parte 6 o capítulo 6 dice la lucha contra el pecado. Hermano, aunque nosotros hayamos sido transformados, todavía luchamos con el pecado remanente en nuestro corazón. En Gálatas 5:17 dice así, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Hermanos, existe una batalla constante entre la carne y el espíritu. Pero nosotros, ¿cómo debemos luchar contra la carne? Nosotros luchamos a través de la oración, la palabra, la obediencia y nuestra dependencia total de Dios. Amén. Hermanos, la presencia de la lucha espiritual muchas veces es evidencia de una vida espiritual. Si no lucháramos con nuestra carnalidad, habría un problema, ¿ya? Pero como nosotros que luchamos contra la carne, contra los deseos de la carne, es una evidencia que tenemos una vida espiritual. Amén. Avanzando a la parte 7 de este estudio, el Espíritu Santo y la perseverancia. El Espíritu Santo sostiene al creyente hasta el final. En Efesios 1, del 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Amén. Hermanos, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y el sello de qué habla? ¿De qué habla un sello? Habla de la pertenencia, de la seguridad, de nuestra garantía absoluta de salvación. Amén, hermanos. Nosotros, como siempre en todas las clases, hacemos preguntas que nos podamos hacer en nuestras casas para poder reflexionar. ¿Estamos viviendo dependiendo del Espíritu Santo? ¿Existe fruto espiritual visible en mi vida? ¿Estamos luchando seriamente contra el pecado? ¿Estamos creciendo en santidad? Yo te invito a que tú te puedas analizar en tu casa y puedas responder esta pregunta de forma íntima y pedirle al Espíritu Santo que haga en tu vida. Amén. Hermano, como conclusión, el Espíritu Santo convence, regenera, transforma, santifica y preserva al creyente. Amén. La vida cristiana verdadera no puede vivirse con fuerzas humanas. Solo Dios puede producir una verdadera transformación. Amén. Hermanos, y para terminar, la evidencia de una fe verdadera es una vida progresivamente transformada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo haga su obra día a día en ti. Bendiciones.